Lo primero que tienes que saber sobre el formato podcast como tal es que no existe un formato mm, único, no hay un formato, una fórmula mágica. Hoy, por ejemplo, tuve la oportunidad de asesorar a una persona de 67 años que busca comenzar su proyecto de podcast. Aunque precisamente no le llame podcast como tal, para él es más una manera de meditar como tal, lo que sea que para ti sea eh, podcast, sigue siendo contenido. Al finalizar este video te voy a dejar un fragmento de un curso que grabé, una masterclass que grabé para CAD, Centro de Aprendizaje y Desarrollo. Así que quédate hasta el final para que veas esa reflexión. Esta persona de la que te hablo, que tiene 67 años, para él no existe contenidos, no existe podcast, no existe video podcast, no existe estrategias de contenido, no existe nada de eso. Para él solamente es una manera de poder documentar su proceso. Es una persona que tiene intereses muy concretos, como lo es el desarrollo personal. Es una persona que tiene intereses muy concretos sobre lo que es su religión, por lo cual una de las cosas que yo te puedo recomendar es que dejemos de ver el contenido como solamente una manera de vender. Él quiere grabar audio, quiere grabar su voz, pero a la vez quiere que de fondo tenga una frecuencia o música, ¿no? Es una manera de crear contenido sin saber que estás creando contenido. Es una fórmula perfecta para llevar tu podcast hacia el éxito. ¿Y por qué te digo esto? Porque precisamente muchos de los podcasts, no todos, pero muchos de los podcasts que se vuelven famosos o que tienen un éxito es porque justamente o genuinamente tienen un propósito orgánico. ¿Y a qué me refiero con eso? Hay podcasts como por ejemplo Creativo, que posiblemente lo conozcas. Si no lo conoces, te dejo aquí una imagen. Eh, en este podcast, justamente el propósito o el objetivo inicial era conocer, bueno, del host, era conocer justamente personas interesantes para que formaran parte de ya sea su círculo o simplemente porque quería tener una conversación con ellos. Obviamente el podcast te puede generar muchas fuentes de ingreso. Una de ellas puede ser el ad revenue, ¿no? Lo que te pagan por los anuncios. Por eso es que cada vez vemos más anuncios en YouTube, como podría ser justamente en este momento. ¿Quieres iniciar tu propio podcast? Llegaste al lugar indicado. Mi nombre es Adrián Guzmán y quiero invitarte a que seas parte del curso ¿Cómo hacer un podcast? Creemos que un podcast necesita tener una inversión alta, pero un podcast puede llegar a ser gratuito. En el curso te explico cómo. Además, también te voy a explicar cómo monetizar tu podcast. Y no solamente por medio de ads ni patrocinios, sino por medio de algo que dependa de ti. Entra al curso, te espero. Si te apareció un ad justamente en este momento, es porque pues posiblemente yo lo puse o simplemente YouTube lo puso automáticamente. Las personas que normalmente quieren entrar al mundo del podcast o al mundo del contenido en redes sociales es porque, uno, quieren aumentar las ventas de su negocio, que fue la razón por la que esta persona vino conmigo. Gracias, me gusta el dinero. Su situación no era muy buena, puesto que llevaba a la bancarrota su tapicería. Entonces se vio forzado, ¿no?, a crear contenido para sus redes sociales. Después él decidió parar el negocio por otras razones personales. Pero lo interesante es que después de todo este tiempo, después de escucharlo, de que nuestras asesorías cada vez se volvían más hacia el desarrollo personal, que suele suceder mucho en asesorías, me toca escuchar a las personas, dar esta lluvia de ideas. eh, Hoy, por fin, se va a atrever a crear su podcast. Posiblemente él no lo vea como un podcast por ciertas cosas que me dijo. Una de ellas, muy claras, es que simplemente lo quería utilizar para meditar y para escuchar sus pensamientos, ¿no? Normalmente el podcast, algunas personas lo utilizan para como un tipo de diario, un tipo de bitácora donde pueden rebotar ideas, pueden escucharlas, pueden mejorar su comunicación, su dicción, o también pueden escucharse a sí mismos y poder obtener nuevas ideas de ideas que creyeron ellos
que eran definitivas. Entonces ahí estoy yo, ¿no? Con esta persona de 67 años intentando explicarle lo que es el podcast. Eh, pero hubo algo muy interesante en el caso de él. No quería grabar con el teléfono, ni quería grabar con la computadora. 67 años se dicen fácil, pero en el caso de él quería algo más orgánico. Quería algo que pudiera tomar entre sus manos y poder comenzar a grabar cuando él quisiera. Obviamente yo, joven como lo soy, bueno, por lo menos a sus ojos, digo, estamos hablando de 67 años contra 33 años, ¿no? Hay una gran diferencia. Pero obviamente yo, joven como soy, o me gusta creer que lo soy, eh, yo le dije, es más fácil si te acostumbras a esta dinámica que les comparto en el curso de podcast, que por cierto, si no estás en el curso, deberías, si quieres crear tu podcast, debes de encontrar esta dinámica, ¿no? Eso que funciona para ti, ya sea en el celular o en la computadora, porque son dispositivos que facilitan mucho la creación de contenido. Uno de ellos es el podcast, porque si tú tienes una grabadora de voz, ya sea en la computadora o en el celular, ¿por qué no lo usarías? A lo cual, obviamente, después de tantos años de conocerlo, debí verlo venir. Él me explicó que él creció con una tecnología distinta. Él creció con las cintas o los cassettes, bueno, las cintas y los cassettes. Y él me dijo que necesitaba esto para su proceso, ¿no? Necesitaba algo más orgánico. A lo cual me costó entenderlo de principio, pero después le sugerí, ¿por qué no te consigues una handy recorder, ¿no? Una grabadora de mano, grabadora de bolsillo. Por aquí te va a aparecer una imagen. Estas grabadoras son buenísimas para ti si es que se te dificulta la computadora o el celular. Estas grabadoras son perfectas para ti si tienes el mismo caso que el señor, del cual la identidad no voy a revelar. Y no lo voy a revelar justamente porque creo que puede llegar a ver este video. Si estás pensando en iniciar un podcast, también quiero compartirte este mensaje que es otro de los puntos por los cuales estoy haciendo este video. Inicia con lo que tienes. En el caso de él, no hay ningún problema porque es una persona que puede solventar. Es una persona que tiene el poder adquisitivo para conseguir esta grabadora e incluso podría conseguir una de bastante buen valor. Y por valor me refiero a una grabadora de voz que sea de muy buena calidad, como por ejemplo esta, ¿no? Esta yo no te la recomiendo si vas iniciando porque son bastante elevadas en precio, pero esta, por ejemplo, puede ser una grabadora de voz que perfectamente puede ser una interfaz de audio que puedes conectar a la computadora y conectar múltiples, como lo puedes ver, múltiples micrófonos, ¿no? De este lado, y aquí tiene como los volúmenes, pero no te lo recomiendo honestamente. Es demasiado equipo para hacer una tarea muy simple como lo es validar tu idea, validar tu podcast. Lo menciono en el curso y no es porque te quiera vender, sino porque la verdad es que está bastante económico y creo que te puede servir y te puede brindar valor. ¿Quieres saber más sobre esto? Ve el curso. Y bueno, también, ¿por qué estoy diciéndote esto? ¿Por qué este mensaje? Porque justamente él me dijo, cuando yo le estaba intentando convencer de que el celular o la computadora, ya con el programa abierto, ya con la aplicación de voz abierta, yo le dije, ¿para qué complicarte? A lo que él me respondió, yo me quiero complicar. Increíble, ¿no? Ahora, es mi deber decirte que también lo mejor siempre va a ser el no complicarte, ¿no? Encontrar ese equilibrio. Ojo, hay múltiples maneras de hacer un podcast. Eso ya lo tenemos claro. O bueno, si no lo tienes claro, puedes ir al curso. Y bueno, si ya lo tenemos claro, ahora sí, es importante decirte que va a haber múltiples factores por los cuales tu podcast no funcione. Y esa es una realidad, pero que el complicarte de más y que te desmotives no sea uno de ellos, porque es muy probable que te suceda. Le ha sucedido a muchas personas. He conocido muchos proyectos que han muerto por esta desmotivación. Y esta desmotivación viene de
tener altas expectativas de lo económico, cuánto dinero voy a ganar. Tener altas expectativas de tus colaboradores. Van a tener una plática impresionante, me la voy a pasar súper padre. O tener altas expectativas del proceso, que es justamente esto, ¿no? Que te lleva después a la desmotivación, donde a lo mejor tú creías que iba a ser mucho más fluido, donde a lo mejor creías que no ibas a batallar tanto, donde a lo mejor creías que se iba a sentir mejor, donde a lo mejor creías que los dispositivos iban a verse mejor y ibas a poder tomar esta fotografía de Instagram o que lo ibas a poder compartir en tus redes sociales y realmente no era tan glamoroso como pensabas. Y no por eso debemos de comprar este tipo de dispositivos. Te voy a decir por qué. Porque es muy fácil también comprar y comprar y comprar equipo y después no utilizarlo o no saber cómo sacarle provecho. Como por ejemplo, estos micrófonos del cual yo te estoy hablando. Hay personas que no saben cómo utilizarlo y está bien, no lo necesitas. Podrías perfectamente tener un celular en lugar de tener esto, pegármelo y hablar. En algún otro episodio te voy a explicar por qué estoy utilizando este y no estoy utilizando un celular. Y bueno, ya para cerrar el video te voy a mostrar este fragmento del curso. Si te interesa el curso, aquí abajo tienes en la descripción el link. Nos vemos en el próximo video. Chao. El podcast realmente, si vas a manejar solamente audio, ya te lo mencioné antes, es bastante simple, ¿no? Solamente necesitas un micrófono, que tu celular lo tiene. Necesitas un lugar donde almacenarlo, que tu celular lo puede hacer también. Y necesitas un lugar donde publicarlo. Y eso también lo puedes hacer a través de tu celular. Todo este proceso lo puedes hacer dentro de un celular, sin necesidad de utilizar una computadora. Si te fijas en este proceso inicial, bueno, en esta estructura inicial, dejé fuera la edición, lo dejé fuera con un propósito. Es decir, si tú vas a crear un podcast de inicio, yo te sugiero que no pienses tanto en editar el podcast. Estamos en una etapa de validación. Hay una metodología que a mí me gusta mucho, que igual te la recomiendo, por aquí en pantalla te va a estar apareciendo, que se llama Lean Startup. El Lean Startup, básicamente, si lo tradujéramos, sería un emprendimiento, sí, un emprendimiento esbelto. Esto lo que quiere decir es que haces más con menos, ¿no? Es tan simple como eso. Es crear algo con poco, en este caso con tu celular, y validarlo. Es decir, existe una demanda, existe audiencia, ¿no? Hay gente que le interesa lo que estoy diciendo o no hay gente que le interesa y tengo que cambiarlo. Ojo, es cambiarlo, no dejarlo botado, que es lo que muchas veces nos confundimos, ¿no? Cuando no tenemos una audiencia inmediatamente, que queremos tenerla al episodio número 5, lo cual es irreal, pero lo dejamos botado en lugar de intentar nuevas cosas, que se le llama también dentro del emprendimiento como pivotear. Saber cuándo pivotear, cuándo a lo mejor el tema que estoy tratando no lo estoy tratando desde una perspectiva que la gente me está entendiendo. Cosas tan simples como esas tenemos que tenerlas en cuenta. Y cuando estamos creando un podcast, la edición muchas veces se mete en medio. ¿Por qué? Porque todo lo queremos mejorar en edición. Y cuando vamos iniciando, el tiempo, bueno, más bien, vas contra reloj. ¿Por qué? Porque hay un punto hasta el cual tú puedes empujar y si no tienes una estructura ya digamos de creencias, de personal, ¿no? Puedes dejarlo, te desmotivas y esa es una realidad. Lo he visto muchas veces, he visto muchos emprendimientos morir como los podcasts y es muchas veces por dinero, porque simplemente la gente no está teniendo la interacción que deseas o simplemente porque tu equipo te abandonó. Y eso también ya lo vamos a tocar más a detalle.